como les dije, nací en febrero de 1985, pues en diciembre, a los primeros días de diciembre, pues me bautizan en la iglesia El Calvario. Miren qué bonito, pues ahí me sumergieron, el Padre pues me dio esa oportunidad de ser una criatura nueva, aunque era bebé, pero por la fe de mis padrinos, por la fe de mis padres, pues ahí estamos, somos bautizados en la iglesia, somos sumergidos y salimos en una nueva criatura, bendito sea Dios. Eso fue cuando tenía 10 meses, qué gran regalote, mis hermanos, qué alegría pues que desde pequeños pues seamos bautizados y recibamos la presencia del Espíritu Santo. Eso fue cuando tenía 10 meses en la iglesia del Calvario, que era en la zona 1. Y pues cuando tenía 10 años, cabal en la época que me cambiaron de colegio y cuando murió mi papá, pues también hay otra gracia bien especial. En la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, en el colegio Don Bosco, pues ahí eh, hago la primera comunión. Y tengo la oportunidad y la bendición pues de por primera vez recibir a Jesucristo. Por primera vez poder comulgar y tener a nuestro Señor en nuestro interior. Pero lastimosamente era un católico de nombre. Era un católico solo de apellido. Porque a donde iba o cualquier cosa uno pone ahí religión católico, ¿va? Pero solo era de nombre porque había recibido estas dos gracias, estos dos sacramentos que son fuente de vida, que son signos sensibles, visibles y de vida de nuestro Señor Jesucristo, de cercanía. Las había recibido, pero no las vivía, mis hermanos. Era un católico solo de nombre. Déjenme contarles un poco cómo era antes de encontrarme con el Señor. Ya les conté un poquito más o menos de mi infancia, de cómo era, de que era tímido, tenía mis complejos, tenía miedo. Pues yo miro mi encuentro con el Señor como el buen pastor, ese que deja las 99 ovejas por ir a buscar a la perdida. Y así estaba yo estaba perdido, estaba sin rumbo, mis hermanos, mi vida no tenía sentido, pero es que verdaderamente no estaba viviendo como hijo de Dios, creo que estaba viviendo como hijo del de allá abajo, ¿verdad? Y como un hijo del demonio. Pues mi testimonio no es tanto de que drogas, de que si era bolo, no, no, pero sí creo que estaba totalmente alejado de Dios y especialmente en la intimidad, donde nadie te ve, pero sí Dios te ve. Por eso les digo que Dios no es un Dios lejano, sino es un Dios cercano. ¿Qué había en mí? ¿Cómo me encontró este buen pastor? ¿Cómo encontró a su oveja perdida? Pues la encontró deprimida, llorando, sufriendo y lastimada. ¿Pero por qué? Porque yo no tenía una relación con él. Porque era católico, pero era católico solo de nombre. En mí había mentira, había vanidad, me gustaba pues que me valoraran por lo que tenía, me gustaba que me miraran por lo que tenía, por lo que poseía. Era algo como muy vacío a mis hermanos. Me gustaba vestir ropa de marca, me gustaba vestirme caro, tenía mi cadena de oro, tenía mi esclava de oro y él iba así todo para que vieran, que me valoraran por lo que yo tenía, que me respetaran, que me dieran mi lugar por lo que yo tenía. Era alguien sumamente vacío, pero era lo que recibía. ¿En qué sentido? Porque eso es lo que te dice el mundo. El mundo te dice pues que si tiene lo mejor, que por eso pues vas a ser feliz y ahí está la vida. Y no es así, mis hermanos. Pues yo era alguien así, era alguien vanidoso y todo eso. También era alguien que en la lujuria, pornografía. Pues aquí vemos que está la computadora, tengo ahí el rezo del rosario, pero yo muchas veces la computadora la usaba mal, no le daba el uso adecuado y en lugar pues ahí era donde yo buscaba pornografía y todo eso y no hacía uso adecuado y miraba como a las mujeres como un objeto, no como una creación de Dios. Entonces tenía lujuria, pornografía,
no honraba a mis padres, no honraba a mi mamá, decía malas palabras. Tal vez no ofendía a alguien, pero sí decía malas palabras. Sí, era algo típico en mí y las decía para que otros se rieran. Las decía como para, en modo de chiste, en modo de broma, pues decía las malas palabras y también me burlaba de Dios. eh, Miraba a alguien y yo decía, pues para seguir a Dios, para estar con Dios, pero ser como esa persona, no, ¿verdad? Y pues tenía ahí una mi amiga que compartíamos y yo le decía, pues ella era evangélica y yo la molestaba mucho porque le decía, ahí va el Señor, ve, ahí va el Señor y no sé, me burlaba del Señor, mencionaba su nombre en vano y todo eso, la verdad que no le tenía un respeto, era un ignorante. Y dice la palabra de Dios que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pues yo no tenía conocimiento y me burlaba de Dios, me burlaba de Dios. Eh, También déjenme decirles que era un irresponsable, que mi vida no tenía sentido. Pues bendito sea Dios, Dios me dio la oportunidad de poder estudiar, de poder seguir una carrera en la universidad, pero creo que mi vida no tenía un sentido, yo no tenía un rumbo hacia dónde ir y desaproveché esa oportunidad. Pasé por un montón de universidades, pasé por un montón de carreras porque mi vida no tenía sentido. Mi vida no tenía sentido. Estudié en la San Carlos, después me fui a la Landívar. En la Landívar estudié administración, estudié arquitectura. Después me fui a la Mariano, ahí estudié arquitectura. Y, y pues estudiando arquitectura en la Mariano, pues no me iba mal. Creo que tenía buenas notas, pero había un temor en mí, porque como uno está alejado de Dios, uno no sabe el potencial de uno y uno no sabe que con Él todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y yo tenía temor de seguir perseverando y de no ganar mi privado, de no seguir pasando las clases y lo miraba tan lejos. Pero también porque en el mí estaba el poseer, el tener, el hacer dinero, el tener dinero. Entonces uno con ese, si uno no tiene ese rumbo, si no hay alguien que te indique el camino, y recordemos que el Señor es el camino, la verdad y la vida, si no hay alguien que te indique el camino, que tal vez si hay alguien que es el de abajo, pero te está indicando el camino, pero para abajo, ¿verdad? Y el Señor te quiere indicar el camino para arriba, que es donde está la vida eterna y donde está el éxito de la plenitud, pero el éxito de la plenitud de la vida. Pues déjenme contarles que estuve por un montón de universidades, como les andaba diciendo, y pues por hacer dinero y por el miedo de que no iba a ganar, que no iba a ganar arquitectura, que no iba a poder seguir haciendo las clases. Y como les digo, no era malo y no era que me faltaran las cosas, porque bendito sea Dios, tenía las posibilidades. Si había que comprar material, si había que comprar esto, pues tenía las posibilidades. Lastimosamente no la supe aprovechar y pues dejó la universidad. Obviamente creo que eso pues no le gustó a mi mamá y pues toda mamá pues tiene el orgullo de sus hijos y de alguna manera que me saliera pues lastimosamente no la seguía honrando, ¿verdad? Me salgo, pongo un negocio, pongo dos negocios y todo era el dinero, el dinero, el dinero y el dinero. Todo era pensar en el tener y en el poseer. Parte de mis ideas, de mis sueños eran pues tener varias empresas. Mi meta era tener 5 carros, ya los tenía en mente y así, era algo bien materialista, mis hermanos. También mi sueño era tener una casa, era tener una casa grande. Siempre a principios de años pues iba con mi mamá, me acompañaba y íbamos a ver casas y yo siempre pues buscaba la más grande y más o menos la que a mí me gustaba en aquel entonces era una casa que costaba más o menos 1,5 millones de quetzales y como les digo, pues todo era vanidad, todo era materialismo, todo era eso, ¿verdad, mis hermanos? Pero más sin embargo eso no te va llenando, pero es lo que el mundo te va metiendo, ¿verdad, mis hermanos? Bueno, puse el negocio, puse
estaba trabajando, me salían trabajos, gracias a Dios pues tuve la oportunidad de abrirme puertas y ahí, y me entraba trabajo, pero por medio de eso también empezó a llegar la estafa, empezó a llegar el robar, mis hermanos, y porque yo me sentía seguro, yo me sentía con poder, pues teniendo dinero en el banco. Llegué a tener una buena cantidad en el banco, tenía dos cuentas, una donde ya llevaba un ahorro más o menos de 5 años y otra donde yo iba haciendo iba depositando, ¿va? Y yo me asustaba y todos los meses, pues yo esperaba ahí debajo de la puerta de la casa, pues mi estado de cuenta, ¿va? Para ir a verlo. Y cuando yo miraba que bajaba el estado de cuenta, que bajaban los números, yo me ponía triste, ¿va? Mis hermanos. Entonces más o menos así iba haciendo yo. Otra cosa que tenía complejos, tenía miedos, era súper acomplejado. Pues los que, creo que por este medio no se nota, pero los que me conocen saben que soy pequeño, soy bajo de estatura, y sí que puro saqueo. Yo creo que por eso me va saqueo, porque yo saqueaba y era pequeño de estatura. Eso para mí era un gran complejo, no me gustaba ser pequeño, de verdad. eh, Era algo con lo que peleaba, pero más sin embargo Dios te ha hecho de una manera increíble, Dios te ha hecho a imagen y semejanza de Él, pero uno pelea muchas veces con la voluntad de Dios, que es buena y que es perfecta, y uno no se acepta como Dios lo ha hecho. También algo en mi autoestima era lo de mi caída del cabello, pues todavía tengo ahí un poquito, pero era algo que también para mí era difícil irme a cortar el pelo. Habían días donde mi pelo era como mi vanidad, y me lo cuidaba mucho y todo eso, y yo no aceptaba que se me cayera el pelo, yo no aceptaba que se me cayera el pelo. Y a veces me miraba al espejo y me miraba con menos pelo, y para mí ese era como un día gris, era un día triste, y me deprimía mucho eso, ¿verdad? Me deprimía más que lo de mi tamaño, que lo de la estatura. También déjenme contarles pues que tuve una novia, pues esta novia pues estaba haciendo yo vida el primer mandamiento, pero no con Dios, sino amaba con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, pues a una persona y al cual le entregué todo. Creo que todos estamos sedientos de un amor, y ese amor te lo puede dar Dios y mucho mejor. Y pues tuve una relación de más o menos 5 o 6 años donde pues caí colgado, y pues me entregué con todo, con mente, con corazón y todo, porque más o menos no había tenido novias, y como que me fui de cara, ¿verdad? Malgasté, eh, y se volvió mi idolatría. El dinero y ella eran como mi idolatría. Pues para ir ahí ya terminando este momento de cómo era más o menos, para que me van conociendo un poquito, eh, pues no, también con esta chica pues lastimosamente caemos en el ¿cómo se llama? En el AM. Si saben qué es el AM, es la estación donde dice que antes del matrimonio, tener relaciones antes del matrimonio, pues tuvimos relaciones y todo eso, y creo que eso va destruyendo tu alma. Creo que muchas veces hablan de la prueba de amor, y esa no es la prueba de amor. La prueba de amor es el Señor en la cruz dando la vida por nosotros. Creo que esa es la mayor prueba, la castidad, y pues tenemos relaciones y todo eso. Creo que eso hizo que mi alma se uniera más a ella, o al momento de separar pues todo esto fuera duro. Y bueno, en una ocasión ella me termina, eso fue en el 2010. Ella me termina a mí, así como que, ay, ¿por qué me terminas a mí, va? ¿Tú sabes quién soy yo? Pues ella me termina, y cuando ella me termina se acabó mi vida. Eso fue para mí algo muy duro. Me costó mucho, me dolió mucho, y caí en una depresión más o menos de unos 8 o 10 meses, donde yo la llamaba de madrugada y llorando, y recordaba los momentos cuando estuvimos juntos y todo eso, pero ella me decía no, no y no. Y, y para mí eso fue lo más difícil, fue algo muy duro para mí,
porque pues le había dado todo, por decirlo así. Ella estaba en mi mente, ella estaba en mi corazón y eso, ¿verdad? Bueno, seguí en esto, todo eso pues hizo que el Señor viniera a encontrar a su ovejita perdida, pues triste, deprimida, llorando, sin valor, sin un sentido, sin rumbo. Pero bendito sea Dios que Dios se va acercando a, a mi vida. Bueno, Él siempre estuvo cerca, pero bendito sea Dios que yo voy viendo cómo Él va obrando y voy viendo ya su cercanía, ¿verdad? Ahora déjenme contarles, pues, como les digo, esto de que ella me terminara para mí fue muy duro, fue bastante duro y, y pues eh, era un muerto en vida. La verdad que mi vida perdió el sentido y pero empecé a hacer cosas por ella, aunque ya habíamos terminado, empecé a buscar cosas, empecé a hacer cosas por ella como para volverla a conquistar, para otra vez volver a seguir la relación, pero hubo un momento donde ella hacía cosas como decía, pues, todo lo que estoy haciendo, y ella sigue en la misma postura, ¿verdad? Como les digo, llevé 10 meses hasta que un día dije, no, yo estoy peleando contra la voluntad de Dios. Yo estoy peleando contra ese Dios, contra esa voluntad grande que el destino no quiere que estemos juntos. Y así fue como empecé a recapacitar y me di cuenta que Dios no me quería ahí. Ya empecé como a tener ese sentido de que Dios era el único que me podía ayudar en esto que estaba viviendo. Le agradezco al Señor porque empezó a poner pensamientos en mí. Me empezaron a venir pensamientos donde decía, solo a Dios tengo que amar, porque Él no me va a fallar. Solo a Dios tengo que amar, porque Él no me va a lastimar. Y así fue como empezaron a venir pensamientos a mi vida, más o menos como a los 8 meses, 9 meses de que había sucedido esto. Todo esto, como les digo, fue en el 2010, en septiembre del 2010, pues que ella me terminó y todo eso. Y empezaron a venir pensamientos a mí, de que solo a Él lo tengo que amar. Y empezaron a venir sueños. El Señor empezó a poner sueños en mi vida, empezó a poner un sueño que se repetía constantemente. Oraba con 3 estrellas. Estas 3 estrellas yo miraba en mi sueño, pues que se iban juntando cada vez más y más y más y más. Nunca se llegaron a juntar, pero yo sabía y miraba y sentía una presencia atrás de mí. Nunca había Dios, pero solo sabía que era Dios y me decía, ya voy a venir y no has hecho nada. Eso era lo que Él me decía en el sueño. Y constantemente soñaba con esas estrellas en el firmamento, ahí en la noche. Y, y pues soñaba eso, que las 3 estrellas se iban juntando más y más. Y cuando se hicieran solo una, cuando se juntaran y se hicieran solo una, era porque iba a venir Él. Y bueno, entonces solo sabía que Dios era el único que me podía sanar, que me podía restaurar, que podía quitar esto que yo sentía en mí, porque era algo tan fuerte, tan duro, que no quería matarme. Pero sí, mi idea era, mejor me voy a otro país y ahí empiezo de nuevo, ¿verdad? Pero bendito sea Dios porque Dios está aquí y Dios pues se acercó y me dijo, te quedas acá y aquí empiezas una nueva vida. Así que empezamos una nueva vida aquí en Guatemala y con el Señor, mis hermanos. Pues bendito sea Dios, Él empezó a poner esos pensamientos, esos sueños. Entonces empecé a tomar la decisión de conocer un poco más de Dios, porque solo sabía que Él me podía sanar. Empecé a preguntar, pues, ¿cómo acercarme a Dios? ¿Cómo tener una relación con Dios, verdad? Pues me acerqué a unas personas católicas y no supieron guiarme. Y en aquel entonces pues tenía amigos evangélicos y con ellos pues tuve mejores respuestas, que me decían orar, ayunar y todo eso. Entonces empecé a hacer todo eso y empecé a orar más constante, empecé a hacer como ayunos los domingos de solo el desayuno, porque pues en todo mi estrés que tenía, en todo eso, pues padecía de la gastritis y todo eso. Entonces como que le decía, solo voy a hacer el desayuno y ya el almuerzo, cuando almorcemos pues lo entrego, ¿verdad?
y, o al mediodía lo entregaba. Entonces empecé a hacer eso, empecé a orar y todo eso, me empecé a informar con amigos evangélicos y pues ellos me dieron leche, lo que yo necesitaba como un bebé, me dieron muy buena leche y pues ahí fui donde empecé creciendo espiritualmente. Todo esto fue en agosto del 2011 que empecé a buscar más a Dios, donde empecé a hacer más oración, donde me empecé a escuchar más su palabra y miraba mucho canales evangélicos, escuchaba mucho a pastores que me venía del trabajo, me cambiaba y ponía el canal y a escuchar prédicas de pastores. Y así, y cada día pues tenía esa sed de Dios y la miraba por medio de la tele. Entonces fue un medio donde el Señor también fue usando la televisión, pues fue el medio donde también Dios fue obrando, porque me hablaba claramente. Entonces fui evangélico por 3 meses y ahí iba haciendo lo que ellos me decían, lo que ellos... empecé a tener un rechazo a la Virgen María porque como ellos solo dicen que solo Dios, entonces todo eso. Pero hubo un punto donde como más o menos en octubre, a principios de octubre, yo fui a un lugar, necesitaba como despejarme, porque aún a pesar de que seguía orando, a pesar de que seguía escuchando prédicas, a pesar de que seguía haciendo lo que decían los evangélicos, pues yo no sentía paz. Yo sentía que en lugar de ir avanzando con el Señor, sentía que aún me seguía doliendo mi corazón y todo eso. Entonces un día llorando le dije, Señor, yo hago todo lo que ellos dicen, yo estoy haciendo todo lo que ellos dicen y no miro resultados, no miro que tenga paz, no miro que vaya sanando, ¿verdad? Creo que eso fue una oración, aunque no me persigné, pero estaba llorando, porque algo así, no quería ser evangélico, pero era donde me alimentaban, y yo le decía a mi mamá, qué pilas, qué cabrones, que casi me hago evangélico y todo eso, pero en algo en mí me decía que no. Entonces, en esa ocasión, pues hice esa oración llorando y le dije que no sentía que fuera creciendo, que aún me sentía lastimado y todo eso, y nuevamente se empezó a manifestar, otra vez por la tele, otra vez por medio de sueños y por medio de los programas, mis hermanos. Seguí orando en medio de mi oración un día, pues mi oración constante era, Señor, te quiero sentir, pero no me asustes, porque tenía miedo de cómo se podía manifestar Él. Yo me imaginaba que me iba a aparecer una cara aquí del Señor y yo me iba a asustar, pero no, esa era mi oración constante, Señor, te quiero sentir, Señor, te quiero sentir, Señor, te quiero sentir, pero no me asustes, le decía yo. Y para gloria a Dios, un día en oración, pues estando en oración, sentí como tenía fuego en mis manos y fuego en mi frente. Y yo me llené tanto del Señor, me quedé tan contento de esa manifestación. Y para gloria de Dios, pues el fuego en las manos lo tuve un mes. Se siente como una llamita, sentía yo. Y el fuego en la frente más o menos como 2 semanas, mis hermanos. Creo que eso me empujó y me motivó a lo que el Señor me estaba preparando para enviarme, para traerme a su iglesia católica como buen pastor, mis hermanos. Entonces empezó a poner sueños él. Ahora tuve un sueño donde yo iba a una iglesia evangélica. Yo fui evangélico, pero desde mi casa. Yo miraba los programas, yo me alimentaba con lo que decían los pastores y oraba, pero nunca fui a una iglesia. Sí sabía más o menos cómo era el sistema de ellos y que ellos invitan a hacer una oración de fe, la oración del pecador, le llaman otros. Y en mi sueño, yo, yo soñé que estaba en una iglesia evangélica, en un culto, y el pastor invitó que quienes querían hacer la oración esa de fe, y yo levanté mi mano, y todos me voltearon a ver así como que tú, sí, yo quiero hacerla, y, y en mi sueño pues se mira como que yo voy al altar, pero no la hice en mi sueño, sino de repente me aparezco en otro lugar, aparezco como en un patio donde había una rampa y aquí abajo estaba yo con el Señor y aquí había una piscina.
era como un patio, ¿verdad? Entonces, si yo estaba en ese lugar, yo entendí que yo había hecho mi oración. Entonces ahí estaba el Señor, como les digo, nunca lo vi, solo sabía que estaba atrás mía. De repente veo que vienen de dos en dos las personas, pero vienen con túnicas grises. Entonces el Señor me decía, vistes, aquí no está la plenitud de la verdad, porque sus túnicas son grises. Si estuviera la plenitud de la verdad, sus túnicas serían blancas. Entonces con eso me ayudó el Señor para que, para que tomara la decisión pues de seguir avanzando y de conocer un poquito más la iglesia. Él también me empezó a poner en mi mente y en mi corazón que debía haber ahora ya no programas evangélicos, sino programas católicos. Pero para mí los programas católicos los miraba como muy aburridos. Pero bendito sea Dios, fui obediente al Señor y ahí estuvimos poniendo EWTN, María Visión, el Arquidiocesano, y para gloria de Dios, en cada uno de ellos fueron una gran enseñanza donde el Señor se manifestó y hicieron que me encontrara con el Señor. María Visión, los miércoles pasaban, eran mis miércoles de crecimiento. Cada miércoles era como que encontrarme con el Señor, bueno, todos los días, pero el miércoles era de encontrarme más con el Señor. Miraba 3 programas y me sentaba ahí en Maravisión y ahí estaba yo contento y aprendía tanto, y lo que aprendía yo lo iba a dar en la semana y así. Bendito sea Dios. También el Señor empezó a que tenía que leer la Biblia, busqué la Biblia que la tenía ahí, pues la teníamos aquí en casa, solo teníamos una y, y estaba ahí escondida, pues la fui a sacar, la fui a buscar y la empecé a leer los evangelios. Y bendito sea Dios, también Él empezó a inspirar que tenía que ir a una comunidad. Y pues así fue como llegué a la comunidad Marta y María, porque mi mamá asistía ahí y era la única comunidad que yo conocía. Como les digo, no era de iglesia. Y, y voy a la comunidad y todo eso. Y voy a mi primer retiro. Y en mi primer retiro pues yo tenía un rechazo a la Virgen María por como había sido evangélico o venía con ese pensamiento, pero en la hora santa de ese retiro y en la bendición pues me viene otro pensamiento y el Señor me dice, si yo vine por medio de ella es importante para ti. Y así fue como la acogí a nuestra Madre Santísima, pues empecé ya a quererla, amarla, a conocer un poco más de ella. Pero ¿saben algo, mis hermanos? Lo más importante es los amigos. Esos amigos que te llevan al Señor. Yo bendigo a mi amiga que me apoyó, que me acompañó, que fue ese ángel que estuvo ahí. Pues con ella aprendí un montón. Y una mi amiga que me llevó a una hora santa antes de que yo viviera todo esto. Ella también me ayudó pues a cómo hacer un examen de conciencia, porque en mí yo era católico, como les digo, solo de nombre, y iba a misa de vez en cuando, y cuando era la hora de la comunión yo comulgaba. Ya tenía 16 años de no confesarme. El Señor empezó a poner en mí que no debía de pasar a comulgar porque no me había confesado. Y pues me empecé a preparar para hacer el sacramento de la confesión. 16 años, contar de mi vida, contar cada cosa que me daba miedo, que me daba temor, pues me daba vergüenza contárselo a alguien, contárselo a un humano. Pero agradezco a Dios porque Él puso el instrumento indicado. Fue en la iglesia de la Recolección en el año 2011, después de 16 años, donde hice mi primera confesión. Bueno, mi segunda, porque obviamente uno se confiesa antes de hacer la primera comunión, que la había hecho a los 10 años, pero ya a los 26 años, ya con sentido, con mi voluntad, pues busco el sacramento, una recolección, una tarde, y ahí estaba el padre. El padre pues estaba orando y estaba caminando entre la iglesia. Eso fue en el 2011 y yo me acerqué y le digo, padre, ¿me puede confesar? Y tan chulo el padre, pero tan chulo Dios, porque Dios es cercano y Dios te conoce y Dios es tu amigo. Y tan chulo porque el padre me saludó así. Y yo saludaba en aquel entonces así.
y tan chulo porque me saludó así y eso me hizo entrar en confianza. Le abrí mi corazón, le conté mi vida, le conté mis barbaridades, le conté todo, con vergüenza, con miedo, pero se lo conté todo a él. Y bendito sea Dios, pues esa paz que estaba buscando, ese gozo, esa alegría que estaba buscando, vino a mí, gracias a la perseverancia, gracias al caminar. Así que mis hermanos, yo te invito a que vivas tu fe, porque el Señor te ha dado un espíritu, no de cobardía, sino de amor, de fortaleza, de hijo. El Señor está cerca, mis hermanos. Así que vive tu fe, conoce esta riqueza que el Señor nos ha dado. Espero que haya sido de bendición. Que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo.